Bueno, damos gracias a Dios, gracias también a las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por estar allí. Bueno, luego de luchar contra varios detalles técnicos, ya finalmente pues hemos resuelto. Vamos a avisar pues a todas las personas que están allí en línea, pues aprovechar de compartir con los amigos, con la gente que estaba ahí esperando, pues ya les pueden decir que estamos en vivo y directo. Vale, genial. Hoy queremos compartir con ustedes pues un tema que, como siempre, consideramos más no solamente interesante, sino oportuno para este tiempo, para esta temporada que estamos viviendo, que estamos disfrutando. Y bueno, antes de avanzar, también queremos aprovechar de saludar a la otra casa, allí a la casa Fernández, que también están allí viéndonos. Estamos todos conectados y listos también para compartir. En cualquier momento pues que quieran comentarnos o decir algo, recuerden que solamente deben hacerlo y ya los oiremos. Ah, que está muy guapo. Oh, gracias, igualmente ustedes por allí. Eso es lo que hace el amor de Dios. Y la gracia. No son como si fuesen. Muy gracioso. Voy a decirte como Eleazar, no me hace gracia. Bien, bueno, estamos acá contentos pues de poder compartir con ustedes, como decíamos. David, está por allí Soar con Zoe, de quien hablaremos también más adelante. Mi hermosa esposa, y no es solamente la gracia y la fe, sino que es hermosa, realmente ves acá. Y bueno, mi persona, hoy con gusto, como decíamos, de acompañarles. Vamos a estar hablando de un tema que inició por allá en el Génesis. Inició pues al principio de todo lo que llamamos y conocemos hoy como nuestro planeta Tierra. Y basado en eso, pues ya van a ver de qué vamos a hablar, pero quisiéramos yo traer por aquí una pregunta que la hemos hecho seguramente todos en algún momento de nuestras vidas, no solamente como niños, sino que creo que incluso ya de más adultos nos hemos planteado esa pregunta, esa idea, y es: ¿quién creó a Dios? No sé si ustedes se la han hecho alguna vez, yo me la he hecho, me la hice muchas veces. De hecho, hasta hace no mucho me la hizo Eliasac también, el niño mayor que tenemos de 8 años, nos hacía esa pregunta: ¿quién creó a Dios? Y bueno, todo eso tiene que ver precisamente porque en Génesis 1.1, que es lo que enseñamos nosotros basado en la Biblia, en Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y bueno, por allí sigue el relato. Pero claro, siempre surge esa pregunta: ajá, pero vale, Dios es el creador, exacto, ¿y quién creó a Dios? Y tiene que ver precisamente porque como nuestra mente es creada, nuestra mente tan diminuta, tan pequeña, como hace unos días atrás el apóstol Lucas Márquez, que estábamos viendo y siguiendo la escuela del Nuevo Pacto, él decía, nuestro cerebro pero decía de insecto, con el perdón de los insectos. Decía, porque claro, nuestra mente es tan pequeña y está tan limitada que precisamente nosotros no podemos llegar a comprender eso de decir, pero ¿cómo puede algo no ser creado? Tiene que haber un principio y un fin de esa persona o de ese ser. Pero realmente es eso, es simplemente que nuestra mente no llega a comprenderlo y definitivamente terminamos por aceptarlo, no por, como ponía por aquí, no por resignación, no, bueno, me resigno, lo acepto, ¿qué más? No, sino por fe, precisamente porque hablando de eso decimos que nosotros somos pues hijos de Dios, y los hijos de Dios, hace unos minutitos atrás lo decía Edwin, andamos por fe y no por vista. Entonces no andamos buscando todo, demuéstramelo, sino que simplemente creemos, y esa fe es la que nos lleva a creer precisamente de que Dios es el ser supremo, que más allá de ser simplemente el creador, es el Señor de nuestras vidas, y además
es alguien que no tiene ni principio ni tiene fin, es simplemente eterno, y debido a esa eternidad precisamente es lo que queremos hablar hoy. El tema que vamos a hablar hoy, pues ya lo van a tener allí, y es, así se titula, la clave es el árbol. La clave es el árbol. ¿Por qué este título? Precisamente como decíamos, lo que vamos a ver en Génesis, y a ver si me puede ayudar David para leerlo, en Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. Allí, por favor. Vale. 1, Génesis 1. Génesis capítulo 2, versículos 8 al 9. Y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. De la tierra, Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaban en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vale, en ese versículo 9 específicamente es donde entonces Dios nos habla, o el escritor habla, y cuenta de que en ese huerto del Edén, en ese huerto, en ese paraíso, había pues muchos árboles que eran deleitables a la vista, todos eran deliciosos, admirables, eran deseables. Y también allí en el huerto habían pues estos dos, el árbol de la vida y el otro árbol que es Conocimiento del bien y el mal. el árbol del conocimiento del bien y del mal. Puedes continuar entonces el verso 15 al 17 ahora, por favor, del mismo Génesis 2. Ok. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coma de él ciertamente morirás. Vale, genial. Entonces, pues ya vemos, el huerto del Edén, Dios coloca allí al hombre, y en ese huerto había muchos árboles, había pues todo lo que Dios había creado durante los días de la creación, los 6 días, y luego, bueno, los 7, y luego que está allí, pone al hombre, dice, para que lo cuidara, para que mantuviera allí el jardín o ese Edén, pero le da una orden. Y le dice, puedes comer de todo al árbol del huerto, en el versículo 16 de Génesis 2. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. La pasión eterna de Dios siempre ha sido expresar su naturaleza a través de sus hijos. En este caso, Adán y Eva. Fíjate, si el trabajo de Adán fue colocarle nombre a todo ser viviente, a los árboles, en fin, administrar todo el huerto. Y hay 2 árboles a los que no le pone el nombre, porque les pone el nombre, se los pone Dios, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Esos nombres ya estaban puestos por Dios. Pero curioso es de que estos 2 árboles, al estar allí, Dios le dice, no debes comer de este árbol, del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no vas a comer, porque de cierto, el día que comas de él, morirás. Si tenemos un poquito de frente, allá, bueno, los que son un poquito calvos tienen más, pero, en fin, si podemos pensar, nos damos cuenta de que si tengo 2 opciones y me dicen, de esta no comas, debo entender que entonces del otro sí, o sea, indirectamente me están diciendo, come del otro puedes comer todo lo que quieras. Sin embargo, pues en el caso, sabemos que todo está dentro de un plan perfecto, un plan concreto y bien diseñado por Dios, y pues tras todo lo que ocurre, el hombre a través de la serpiente es tentada, la mujer, ella prueba del fruto, le da también a su marido, y bueno, viene todo lo que es la muerte, la que Dios prometió, que le dijo que si comía de ese árbol iba a morir. Yo quiero hablar, por eso les decía de este título, la clave es el árbol, porque desde el principio se nos vienen mostrando cosas
y desde el principio hablo de la Biblia, se nos vienen mostrando sombras, tipos, figuras, siempre recalcamos en esto, que tienen que ver precisamente con la aplicación no solamente de lo que había de venir, que es Cristo, la promesa, sino también lo que nosotros íbamos a vivir o a disfrutar. Entonces, una de las cosas que a veces la gente dice, pero ¿por qué el del conocimiento o el árbol este del conocimiento del bien y del mal le iba a hacer morir? Le iba a hacer simplemente, pues, como lo dijo Dios, muerte. ¿Por qué no le da vida si la vida, el conocimiento da vida, no podemos dejar de aprender? Cuando dejo de aprender, por ahí hay muchos refranes sobre eso, o dichos, cuando dejo de aprender, dejo de crecer o dejo de vivir, si dejo de aprender hoy, dejo de enseñar mañana, en fin, muchas cosas que tienen que ver con el conocimiento. Y está bien, sin embargo, en este punto específico, Dios estaba hablándole al hombre, o le habló al hombre, de que de esos árboles él podía comer, disfrutar de todo, de la manzana, del durazno, de la sandía, de todo árbol y de todo fruto. Podía comer incluso del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios ha sido siempre expresarse en nosotros, y desde el Edén ha sido pues que el hombre y la mujer evidentemente pudiera expresarlo a él. Entonces, claro, él no podía decirle, toma, esta es la tipo Matrix, esta es la pastilla de la vida, una azul y una roja. No podía decirle eso y se lo pone físicamente al hombre y le planta allí un árbol. Y le dice, este es el árbol de la vida, de él puedes comer. Pero el hombre, lamentablemente, olvidó o desechó eso y prefirió irse hacia lo que le prohibían. Entonces, yo había apuntado por acá que sabiendo esto, entendemos entonces que los dos árboles, a los únicos a los que Dios le da nombre, que uno era el del conocimiento del bien y el mal, y sabemos entonces que este árbol no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque este árbol le daba o tenía la capacidad de darle ese conocimiento a la persona y del bien y del mal, pero en Dios no hay nada malo. Por eso en ese árbol no estaba especificado o no estaba reflejado Dios, porque algo que te permite a ti o nos permite a nosotros tener bueno y malo no puede ser de Dios, porque Dios no solamente es bueno, sino que en él no hay maldad. Por eso colocaba por acá que Dios no tiene, o sea, Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene paciencia, Él es toda paciencia. Dios no tiene justicia, Él es justicia. Dios no tiene cosas buenas, Dios es bueno. Entonces en Él no hay términos medios. Y algo para reforzar eso es precisamente que una de las cosas que hace la serpiente es empujarlo a Eva y a Adán a que coman del otro árbol. Entonces, desde ese momento también podemos saber que ese no era el deseo de Dios, sino que le había prohibido, y por esa razón la serpiente, o Satanás en este caso allí, a través de la serpiente, los incita a tomar de ese árbol. Entonces, yo quería, hay un texto, cuando precisamente ocurre esto, que Dios, y ya lo vamos a leer en Génesis 3, cuando nos relata pues de que la serpiente engaña a Eva y Eva a su vez le da al marido y todo eso. Pero hubo uno de estos días que estuvimos recibiendo la enseñanza por parte de nuestro maestro Edwin, que él dijo precisamente en dónde estaba Adán. Y yo quisiera, Edwin, si es posible que nos puedas compartir eso otra vez, sabiendo lo que ocurre en Génesis, insisto, donde nos relatan que la serpiente engañó a Eva y todo lo que se produjo allí, la maldición de la tierra y todo esto. Pero que a veces nosotros pensamos que Adán estaba por allá pescando en el río, o estaba, no sé, en ayuno, oración, allá en el monte, y la mujer era la que estaba por ahí pecando. Ah, ya me acuerdo. Eso no me lo tenías que decir antes de empezar la... Eso lo encontramos en Génesis. ¿Te refieres al momento cuando la mujer come del fruto? Sí, sí. Que no era una manzana. No. Bueno, lo que pasa es que eso lo comentamos una vez en una reunión, ciertamente. Es que hay ocasiones donde ciertas
ciertas traducciones al español de las escrituras se quedan cortas. Y entonces nos da una impresión muchas veces equivocada de lo que realmente ocurrió. Y bueno, pero cuando aparece en los escritos originales, los manuscritos originales que tenemos en hebreo, que se encuentran en hebreo acerca de la parte cuando comieron del fruto prohibido, pues aparece exactamente, de hecho hay traducciones ya, me parece que la Biblia textual y la palabra de Dios para todos, hay unas versiones que le han añadido correctamente, según muestra el original, de que Adán se encontraba con Eva cuando comieron del fruto. Creo que es eso lo que me estabas preguntando. Sí, tal cual. Sí. Y entonces Adán se encontraba, eso si pensábamos de alguna manera, incluso jocosa, así, en algún chistecito de que fue la mujer la que solamente ella fue la que falló, pues eso exime al hombre, al varón, lo exime de cualquier culpa, pero lo exime de la inculpa. Justamente le quita la excusa, de que no se ponga ninguna excusa. Ya no tiene excusa para poner a decir, no, fue la mujer. No, si el hombre estaba allí, consintiendo eso, estaba con ella. Entonces, evidentemente que por eso es que cuando ocurre eso, ese pecado de desobediencia, que lo estaba pensando mientras hablabas al principio, el hombre, Dios está viendo a Adán en versión masculina y versión femenina, pero para Dios ambos, tanto para quien nosotros conocemos como Adán y la otra Eva, también Eva era Adán, porque Adán significa ser humano. Correcto. Adán viene de humano, entonces Dios hace la raza humana y lo hace en dos versiones, versión masculina y versión femenina. Y cuando pecan los dos, pecó la raza humana. Exactamente. Buenísimo. Pues fíjate, a mí algo que me llamó la atención hace unos días y tenía eso allí para comentarlo, y dije, lo voy a comentar en cualquier momento, cuando se me dé la oportunidad, y ha llegado la hora. Y es que, fíjate que Dios le viene toda esa maldición, ¿no? Y le dice a la serpiente, ahora te vas a arrastrar y siempre voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Tú le herirás en el calcañar o en el talón y ella te herirá en la cabeza. Basado en esto mismo de que todo es sombra, tipo y figura, fíjate cómo llamó Jesús a los fariseos. Hipócritas, ¿cómo más? Generación de víboras. Ajá. Y yo dije, oh, qué tremendo. Fíjate, desde ahí, y ellos fueron los que vinieron precisamente a señalar y a crucificar a Jesús. Entonces, ¿qué tal? A lo mejor por ahí no estoy diciendo esto es, pero a mí por ahí me dio, y yo dije, oye, ¿verdad que sí? Estos son descendientes de la serpiente allí, de los que estaban todo el tiempo poniendo algo. ¿Vas a decir algo? No. Ah. Ok. Entonces, Es que me acordé de la suegra y eso, pero no. no, eso el Señor, bueno, sabe por qué ha puesto este aguijón en nuestra carne. Está viendo, Ok, fíjate. Entonces, todo esto es refiriéndonos, pues, eso, al árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero volviendo al otro árbol, vemos que era el árbol de la vida. Y este árbol, si nosotros tuviéramos, pues, que identificarlo con la verdad presente, lo que conocemos ahora, ¿con quién? ¿A cuál árbol? No, el árbol de la vida, ¿quién diríamos que es? Dios. Pues Dios. Dios. ¿Con quién lo asociaríamos? Exacto, ¿con quién lo asociamos? ¿Con quién lo identificamos? Con Cristo. Con Dios, con Cristo. Claro, es fácil. El otro, el del conocimiento del bien y del mal. Pero actualmente entonces, ¿con quién o con qué asociaríamos ese otro árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues con el diablo. Con el... No, con... Ajá. Con el hombre, con la humana, carne. Con la carne, la barbacoa. Bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver más adelante. Ajá, pero fíjate, así. Génesis capítulo 3, versículo 22, ya para terminar esta primera parte, la introducción. Mentira. Al terminar esta parte dice,
Génesis 3, 22 al 24 dice, y Dios, el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto del Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el árbol de la vida. Es decir, desde ese momento el acceso, la oportunidad que tenía el hombre, la humanidad, Adán, de tomar del fruto de la vida fue clausurada. ¿Por quién? Por Dios. Fue cortada precisamente porque decía, ahora este hombre pecador que ha desobedecido y todo eso, ahora se viene y toma lo tienta otra vez el enemigo o él en su astucia y dice, si me como ahora no me muero de verdad, va a vivir eternamente. Entonces puso Dios ahí un resguardo. Entonces la vida que antes era de libre acceso ahora era inaccesible para el hombre caído, a nosotros como hombres muertos. Muere espiritualmente y empieza ahora a ser gobernado por el alma. Antes, recordemos, el hombre era gobernado y dictaminado específicamente por el espíritu. De hecho, eso también lo hablamos hace algún tiempo y quisiera, si alguno de ustedes lo recuerda, si no Edwin, que fue el autor, que mencionaba eso que Adán hablaba con Dios, estaba con Dios. Pero hay un momento en el que nos narra la Biblia sale, que lo escuchan porque sale de él, ya no está en él. Exacto, que él le dice, ¿por qué te escondiste? Y le dice, porque es que estaba desnudo. ¿Quién te mostró que estabas desnudo? Le dice, es que comiste y tal. Dice, sí, tuve miedo de eso porque te escuché, ¿no? Que la voz de Dios se paseaba y tal. Y recordando eso, que también tenemos que tener mucho cuidado cuando hay personas que dicen, yo escuché la voz audible del Señor. A mí me habló el Señor, me lo dijo. Y decía, pues Edwin precisamente nos comentaba eso, decía, pues hay que tener cuidado porque es que eso de si estás escuchando a Dios, entonces porque Dios exacto, Dios está afuera. La Biblia habla y nosotros creemos esa verdad de que Él nos habita. Entonces yo no tengo, o sea, a ver, puedo sentir que Dios me habla, pero que yo lo escuché así como que mira cómo se me ponen los vellos y todo como para mistificarlo más las cosas. Tienes que tener cuidado porque ya Dios habla y Él te habita. Entonces tú ya no lo escuchas afuera. Si lo escuchas afuera... Ahora no tienen que venir los ángeles a Hay hablarnos. un detallito. Ajá. ¿Cómo? Que si te habla por fuera hay un detallito ahí. Tienes un conflicto. Entonces fíjate, nuestro destino fue marcado por la transgresión de un hombre, Adán. En él fuimos muertos y por eso buscamos siempre respuestas en donde ahora, en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Nos enseñaron y creímos que si hacíamos el bien, entonces nos ganaríamos el premio. Que nosotros tratando, esforzándonos por no hacer lo malo, entonces ganaríamos un lugar de vuelta con Dios. Bueno, no, si ahora me porto bien, Dios me va otra vez a permitir volver ahí al Edén. Me voy a ir para Canaán, aleluya, a tierra de Canaán y todo eso. Y nos enseñaron, pues, pórtese bien, cuida el testimonio, varón, cuida el testimonio. Y entonces todo el tiempo ahí asustados, cuidando con no hacer, mira que si Cristo viene hoy te queda, ay Señor, perdóname. Y todo el tiempo, ya eso lo hemos comentado en otras ocasiones también, todo el tiempo asustados, temerosos, porque decíamos, va a venir el Señor y me quedo. ¿Por qué? Porque nos enseñaban que en nuestra fuerza, en el conocimiento del bien y el mal, como yo lo conozco, si yo lo evito, entonces gano. Pero ya veremos si es así. Volviendo a la pregunta que dejamos hace un momento, si todo era sombra, tipo y figura de lo que iba a acontecer, ¿a qué se asemeja entonces este árbol del conocimiento del bien y del mal? A la religión. Ajá. ¿Por qué a la religión? Porque las religiones son las que establecen qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo bueno y qué es lo malo. Exactamente, y eso lo enseña. Entonces la religión ahora tiene el poder, te absuelvo de tus pecados. Ya va. Y entonces lo que Cristo hizo, no, yo te absuelvo. Ven acá, echa aquí la ofrenda, o pone Tantas penitencias. Exactamente. Me acordé de gente que se rapaba el cabello en estos días pagando penitencia. Entonces se quedan calvitos porque es que estoy pagando una penitencia. Gente que Yo conozco a 3. gente así.
Y no, otros que caminaban descalzos o de rodillas, no sé qué, no voy a pagar una penitencia porque es que se la prometí al Nazareno, no sé qué, o sea, cosas así. O hazme tal cosa o dame tanto dinero para sacar su alma del infierno y pasarla al purgatorio. Cosas como esa. Bueno, que no vamos a entrar en ese tema. Pero bueno, entonces, lo de árbol del conocimiento del bien y el mal lo podríamos asemejar o asociar a la religión, a lo que es la autosuficiencia incluso. Yo lo llamaba esto ateísmo. Cuando Adán y Eva caen o mueren, ellos pasan a ser ahora seres autosuficientes en sus propios pensamientos. Pues. ¿Por qué? Porque antes dependían completamente de Dios. Pero ahora a ellos les tocaba pues hacer las cosas para procurar volver a agradar a Dios. Y de hecho pasaron años y vino la ley de Moisés, los mandamientos, en fin, cosas que eran impuestas ciertamente por Dios, pero que el hombre mismo empezó entonces ahora a añadir preceptos, a añadir cosas que se fueron extendiendo. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera salvar su alma. Pero sabemos que todo eso no dependía del hombre, sino que era precisamente, o todo estaba en un plan perfecto de Dios, y que aunque nosotros nos esforcemos mucho, aunque nosotros querramos hacerlo, no es en nuestras fuerzas, sino en Dios. Entonces, como decía, el árbol... Dígame. Mira, fíjate una cosa que se me viene a la mente en este momento, es que es tan importante esto que estamos hablando acerca de los dos árboles en Génesis, porque lo que ocurrió allí básicamente, por lo menos yo lo estoy viendo en este momento así, Sí. es que Dios le dio la oportunidad pues al hombre, le dio la oportunidad de elegir. Era una cuestión una elección de quién era el Señor, de quién iba a ser el Señor. Ajá, correcto. ¿Quién iba a matar? ¿O quién iba a decidir? Entonces fíjate tú que estamos hablando de que el hombre no había comido. El ser humano no había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que antes del pecado, antes de comer de ese fruto, Adán y Eva no sabían lo que era bueno y lo que era malo. Correcto. O sea, ellos se enteraron es cuando comieron de eso, pues sí, que abrieron sus ojos. Ahí es donde se dieron cuenta que estaban desnudos. Mira, ahí es donde empezaron a ver. O sea, ellos antes no eran como niños, justamente. Un niño no sabe lo que es bueno y lo que es malo. El niño no, pero entonces, claro, comienza a crecer. Ellos llegan y comen, cuando comen, no solo se enteran de lo que es bueno y lo que es malo, sino que ellos están tomando una decisión al comer de ese árbol y estaban diciendo, bueno, ahora las reglas las pongo yo. Exacto. No las pone Dios, las pongo yo. La autosuficiencia. Entonces ahora yo decido, y esto me parece que esto es bueno, esto es malo, y tal. Entonces yo me erijo como Señor. Ya tú no eres mi Señor, ahora yo soy el Señor. Así es. Más o menos que, por eso es tan importante lo que estamos hablando, imagínate tú. No, es así. Y bueno, gracias también por la aportación. Entonces, fíjate, toman ellos esa decisión precisamente de dejar a Dios a un lado y quedarse o establecerse ellos como señores, esa autosuficiencia. Me olvido de Dios. Por ahí la gente que dice, yo no creo en Dios. Comentabas tú algo del ateo, ¿no? Que el ateo llega y dice, Dios me hizo así. Tú no crees en Dios, pero Dios te hizo así. Pero bueno, son cosas de precisamente la humanidad, que ha decidido elegirse a sí mismo como Dios, como Señor de sus vidas, y dejando a un lado al verdadero y único Dios. En fin, continuemos. Ahora el árbol de la vida eterna, como decíamos, está bloqueado, era imposible acceder, y por eso viene la ley y luego la religión durante años ha dictaminado quién sí y quién no cumple para, según ellos, ser salvo. Pero maravilloso, algo que es conocido, bueno, algunos predicadores, algunas personas lo llaman el nuevo Génesis. El nuevo Génesis, que lo vemos en el Nuevo Testamento, específicamente el Evangelio de Juan. Dice, porque en él nos habla nuevamente de la vida. Si nosotros vamos, y me gustaría que pudiéramos hacerlo, Génesis 1.1, ese ya lo vimos, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, y bueno, viene todo el relato bíblico de la tierra estaba desordenada y vacía, pero en fin, eso, en el principio creó Dios. Pero ¿cómo inicia Juan? Juan capítulo 1. Pues también,
él empieza hablando de la genealogía de Jesús, pero también dice, y en el principio era el verbo, y el verbo, la palabra, era Dios, la palabra estaba con Dios. Entonces vuelve como aquel, allí es donde, exacto, se regenera todo, en donde Dios dice, ¡pah! Momento de poner en marcha mi plan. ¿Cuál era el plan? Jesucristo. Y entra en acción ese plan, ese maravilloso plan, y por eso nosotros podemos ver que viene ese segundo Adán, que es Cristo, para traer la respuesta a la humanidad. Pero ¿qué pasa? Dice Juan 1, si lo puedes leer ahí, del 11 en adelante. La palabra vino a lo suyo. Ya, perdón. Recordemos, cuando hablamos de la palabra, es el verbo, es Cristo. La palabra vino a lo suyo. No a los suyos, nos enseñaron eso también. Sí, lo aprendimos la semana pasada. Vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así como tras la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó, igualmente fue destruida la muerte que nos subyugó durante años. Continúa. Hoy en día tenemos acceso al árbol de la vida. Esa vida vive en nosotros. ¿Es así? ¿Es así o no? Es así. Es así. Entonces, hoy en día nosotros tenemos acceso a ese árbol maravilloso de la vida. ¿Qué pasa? Sí, hubo un momento en que fue cerrado, que el Dios mismo dice que puso allí una espada y ángeles guardando, los querubines guardando, para que el hombre no volviera a acceder. Pero en este nuevo Génesis, cuando se pone en marcha, ya desde el principio estaba el plan organizado, pero cuando entra Cristo en escena, cuando viene la vida misma, la palabra misma, Dios mismo, y se hace carne en esta tierra, entonces allí nuevamente empieza a estar disponible para todos nosotros el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, decíamos, es Dios, es Cristo. Entonces, en Edén el árbol de la vida, la misma vida de Dios, la misma vida de Dios, contenida en una forma que se podía recibir. O sea, como decíamos hace algún momento, era la manera que Dios encontró para expresarle al hombre, para mostrarle al hombre cómo era la vida de Dios. Entonces lo puso en un árbol para que el hombre lo viera. Hoy en día para nosotros esa vida está reflejada o se asemeja a Cristo. Por eso, si lo vemos en la Biblia, en Juan 1.4 él dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero luego también en Juan 14.6 dice, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la vida. El camino, El camino, la verdad. y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, desde el principio, Dios quería que su naturaleza, su carácter, su gloria y todo se expresara a través del hombre. Pero Adán, pues lamentablemente no lo pudieron hacer en ese momento, pero estaba establecido así. Ahora nosotros que tenemos la vida de Cristo, somos los responsables de manifestar su naturaleza, su carácter y su gloria. Y ahora, los que hemos comido de ese árbol, pues tenemos esa responsabilidad. Entonces, ya para ir terminando, si alguno quiere aportar algo en cualquier momento, hágalo, por favor. Para ir terminando, el árbol del conocimiento del bien y del mal es de donde la religión adquiere su poder. Porque dice que basado en el conocimiento que tienes, puedes o no obtener la salvación. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es vivir en una dimensión inferior. ¿Por qué? Porque la vida de Dios, y eso ya lo hemos visto y ahora bueno, lo vamos a refrescar un poco, la vida de Dios es una vida más elevada. No es la vía bios, que hay esos tres tipos de nombres en griego que identifican la vida bios, que es donde viene pues la biología y bueno, lo que conocemos como la forma de vida, la vida psique o suche, que es de donde viene la palabra psicología, psicosis, psicodélico, psiquiatría, etc. Y tiene que ver con la vida y energía natural, la cual está corrompida. Eso cuando Adán
le entrega, y como decía ahora Edwin, pues ellos deciden dejar de servir a Dios y decir, yo voy a ser quien pone las leyes. Ellos entregaron o rindieron completamente lo que venían viviendo, que era una vida guiada por el Espíritu, a vivir ahora una vida dictaminada específicamente por el alma, por mis deseos, por todo lo que yo quiero, por cómo yo lo pienso, y esa vida está corrompida precisamente por el pecado. Entonces, cuando nosotros comemos del árbol de la vida, somos elevados nuevamente a ese inicio, a ese Edén, a ese momento en el que Dios quería que el hombre participara de su propia naturaleza. De hecho, lo hizo a su imagen y semejanza, y lo puso para gobernar y para subyugar la tierra. Ese ha sido siempre pues, el plan de Dios. El hombre lo pierde, pero ahora nosotros tenemos esa nueva oportunidad precisamente a través de la vida Zoe, que es la vida de Dios. Juan 1.4 nuevamente dice, en él estaba la vida, y en él era la vida de Dios. O sea, la misma vida de Dios, la misma esencia de Dios, la que encontramos en ese árbol allí en el huerto del Edén, llamado el árbol de la vida, el que Dios le da a elegir a Adán, de este no coma, pero del otro no le dice nada. O sea, puedes comer, no lo toma. Hoy en día nosotros sí podemos tomar. Por eso hace un momento comentábamos, o cuando invitábamos a las personas a esta transmisión, les decíamos, a los más conocidos que tienen que ver con un árbol han sido Adán y Eva, porque bueno, comieron del fruto prohibido. Otro que se equivocó de árbol, dicen algunos, fue Judas. Que Judas se equivocó de árbol porque en vez de ir como lo hizo Pedro y pedir perdón, él fue y se encontró un árbol, no como la cruz, y se ahorcó. En cambio, Pedro tuvo la oportunidad de volver a la cruz, pedir perdón, ser restaurado, y bueno, todo lo que conocemos hoy de la vida del apóstol Pedro. Pero nosotros a veces también tomamos el árbol equivocado. Ya no diciendo porque yo vivo mi vida como yo quiero, sino recuerden que lo que se asemeja hoy en día a ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay muchas cosas, pero la más fuerte es la religión. Y entonces, ¿cómo sé yo si estoy en religión? Porque la religión usa a Dios, no depende de él. La religión te dice, si tú haces esto, entonces Dios te va... O sea, todo es una manipulación. Todo es algo, si tú le das a Dios, Él te da esto. Es cierto, y no lo podemos ignorar porque está en la Biblia, pero siempre hemos dicho, y esto es lo importante de las enseñanzas en el Nuevo Pacto, toda la Biblia es verdad, pero no todas esas verdades son presentes, son actuales. Entonces, lo que nosotros encontramos en Deuteronomio 28, y eso me quiero referir específicamente a eso porque es lo más usado cuando queremos nosotros aplicarle a algunas personas, a ti te va mal por esto, a ti te va mal por aquello. Mira, dice Deuteronomio 28 que si no obedeces la voz del Señor te irá mal, te van a caer las 7 plagas de Egipto, te va a venir el coronavirus, te va a venir el chikungunya, te va a venir... todo te viene así mal, estás sin trabajo por esto. No. Y perdónenme, pero no. Deuteronomio 28 estaba bien. Fue una verdad para un momento, para un tiempo específico, pero nosotros ahora vivimos en la plena y absoluta realidad que es Cristo. Y en Él, en la cruz del Calvario, llevó toda maldición, llevó toda enfermedad, llevó toda dolencia, llevó toda deuda, pagó el precio que ya yo no tengo que pagar. Al contrario, ahora yo solamente tengo que dedicarme a vivir su vida. Por eso Pablo, maravilloso, decía en Gálatas, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y las cosas que ahora vivo en la carne, yo me voy a esforzar por vivirlas, pero para Él y por Él. Entonces, nosotros a veces también nos equivocamos de arbolito y queremos colgar a la gente en el árbol de la religión, en el árbol de la autosuficiencia, en el árbol de esfuérzate. Ese pecado tú lo puedes superar, ese pecado tú lo puedes limpiar. Si tú te esfuerzas, si tú oras más, si tú ayunas más, mentira del diablo. ¿Por qué? Porque la única forma de yo poder superar el pecado, la única manera de yo poder superar maldiciones, toda esa es Cristo. Y si yo tengo a Cristo, ya lo he vencido todo. Lo hemos dicho infinidad de veces. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Somos débiles? Sí. ¿Caemos? Sí.
podemos morirnos, sí, pero aún así tenemos victoria en Él porque ya no vivimos nosotros, sino que el Zoe de Dios, la misma vida de Dios, el árbol de la vida, ni siquiera fue que nosotros lo fuimos a buscar, sino que Él se nos metió dentro y como Él nos habita, entonces no hay manera de que nosotros podamos estar muertos, ni por supuesto debemos compartir muerte. Nosotros tenemos vida, compartamos vida. Y perdón, no me paro porque voy a empezar aquí. Pero entonces, cuando Cristo entra al planeta, algo trascendental sucedió, hablando de Juan. Y no fue solamente que Él vino a morir por nuestro pecado, lo cual obviamente eso es glorioso, es maravilloso, sino que el árbol de la vida sería otra vez ofrecido a los seres humanos. Entonces, nosotros hoy en día, y yo no sé cuánta gente lo va a ver esto, y no importa, si no lo ves bien, ora por nosotros. Y a lo mejor en esa oración el Señor te revela. En fin, olvidémonos de Deuteronomio, olvidémonos de Deuteronomio 28. Insisto, toda la Biblia es verdad, pero ya no es aplicable para nuestro tiempo toda la Biblia. Hay verdades que fueron para un momento específico. Ahora vivimos en una verdad presente y siempre debemos preguntar cuando leamos la Biblia, no como un rosario, cuando leamos la Biblia, la estemos escudriñando, decir, Señor, esto es una verdad para mi tiempo, esto es una verdad para mí, esto es algo para mí ahora, revélamelo. Y así te aseguro que vas a estar persiguiendo bendiciones porque si ahí quieres usar algo, precisamente Deuteronomio dice que las bendiciones te alcanzarán. Por eso es que tú no buscaste la vida, tú no buscaste el árbol te buscó, te agarró, te trasplantaron, te metieron y te pusieron, aunque suene como un chiste viejo, te metieron la semilla dentro y tú tienes la semilla que va a ir germinando. Nosotros tenemos esa semilla, va a ir germinando a medida que nosotros, obviamente, dejemos que esa semilla crezca. ¿Cómo lo hacemos? Que siempre ha sido una pregunta. Edwin lo va a contestar. Bueno, Jesús le dijo a su discípulo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo y por esa razón, en un momento determinado de nuestras vidas, vino la vida a nosotros, vino la luz, nosotros abrimos nuestros ojos y en ese momento vimos a Cristo. Y entonces, en el lugar en donde estuviésemos. Pero mira, en estos días, tú puedes, esto lo digo en el Espíritu. Tú puedes ver a Cristo en el lugar más insospechado del mundo. Tú puedes ver a Cristo. Porque cuando Cristo se quiere revelar a tu vida, se revela en cualquier lugar. Tú puedes estar peleando en la Segunda Guerra Mundial, en medio de una balacera, y allí tú puedes ver a Cristo. O sea, Cristo se le revela y es allí donde Dios nos da la fe. El Señor dice la palabra que Él nos dio el privilegio de creer. O sea, incluso la fe que nosotros tuvimos no fue una obra. Nosotros tuvimos esa fe porque Dios nos la dio. Así es. Entonces por eso creímos. Y allí, dice Colosenses capítulo 1, fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Nosotros nacimos entonces y nacemos como unos bebés. Allí es donde debemos empezar a crecer. La vida de Cristo comienza a crecer en nosotros. Pero justamente te estabas diciendo eso y yo recordé, lo busqué acá, hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hablamos de la religión, sí, de la religión organizada. Es el mejor ejemplo para lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, ¿qué tal la moralidad? La moralidad proviene del conocimiento del bien y del mal. Y la moralidad muchas veces no tiene religión. Hay ateos muy morales. Sí. Que se portan muy bien, que no roban, que pagan sus impuestos, que no le montan los cuernos a la mujer, que son personas excepcionales, que dan y son morales, pero no tienen a Cristo. Porque todo lo que hacen proviene del conocimiento del bien y del mal, de que su conciencia, esa conciencia que Dios permitió que quedara en el hombre,
aún después del pecado de Adán y Eva, esa conciencia les dice, bueno, si, independientemente que digan la Biblia, yo creo que matar no es bueno, entonces no matan. Yeah. Entonces van y ayudan. Entonces eso también es conocimiento de vida del mal. Pero otra cosa todavía más, y ya con esto, porque es que tú me das chance y yo me pego. Otra cosa es que tú puedes estar en el reino, entrar al reino de Cristo, tienes la vida de Cristo y todavía viene el síndrome del miembro fantasma, todavía ese recordatorio, esos malos hábitos que trae de la antigua vida, viene y entonces sigues comiendo, aunque ya tienes a Cristo, ya tienes la vida, ahora estás vivo porque tienes a Cristo, pero sigues comiendo el árbol de conocimiento del bien y del mal y te conviertes en un religioso. Y entonces el religioso empieza mira lo que hace el religioso, empieza a cuestionar y a juzgar a sus propios hermanos. Y recordaba entonces, la semana pasada leíamos Romanos 14, de qué constituye el reino, gozo, justicia y paz. Pero cuando Pablo habló en Romanos 14, empezó ese capítulo, él comienza diciendo, en el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces cuando yo leo eso, de que Pablo les dice a ellos, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿de dónde viene la opinión? ¿De dónde viene una opinión? Conocimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal. De ahí vienen las opiniones. Porque entonces ahí seguimos leyendo y dice, porque uno cree que se puede comer todo, pero otro cree que come carne nada más, y así. Ahí es el conocimiento del bien y del mal. Muchas veces, incluso dentro del reino, podemos caer en ese error y seguir comiendo el conocimiento del bien y del mal, y entonces cuando yo como ese conocimiento, la vida de Cristo no se va a manifestar, sino que se manifiesta mi opinión. Y entonces en mi opinión yo estoy bien y tú estás mal. Sí. Tremendo, hay que tener cuidado. Cristo es el que debe crecer, la vida. Amén. Así es. Bueno, decíamos eso, cómo crecer. Yo les voy a decir más bien una idea de cómo no crecer, cómo no se crece, cómo no se crece. Fíjate, madurar en Cristo, porque es lo que nosotros tenemos que hacer. Precisamente Pablo lo decía. Oye, ya es tiempo, no les puedo seguir hablando como niños, ya es momento de que ustedes sean grandes, estén haciendo ejercicio y no solamente biberón o teterito, tienen que más cosas. Entonces, madurar en Cristo para aquellas personas, hoy lo siento, amigos, conocidos, lo siento, porque he aprendido de mi apóstol Lucas Márquez que las vacas sagradas se queman. Entonces, Se matan. eso es algo que conocíamos hace tiempo, pero como él lo ha sacado recientemente, pues le damos también a él. Entonces, madurar en Cristo no tiene que ver nada en absoluto con las actividades que haces con, por ejemplo, yo voy a todas las reuniones. Bueno, el pastor está pensando en una reunión y ya yo estoy en esa reunión, ni siquiera la mencioné, ya yo estoy ahí. Eso no nos permite, no nos hace crecer, no nos hace madurar. Eso es ocuparnos y no simplemente nos edifica. Entonces, madurar en Cristo no tiene que ver con las actividades que hacemos, sino cuán conscientes estamos de esa vida, cuán familiarizados estamos con ella para obedecer sus deseos. Y cómo identificamos los instintos de esa vida, cómo nos rendimos nosotros a esa vida, la vida que nos posee, la vida Zoe, la vida de Dios. Entonces, ¿cómo creemos a veces que nosotros vamos a madurar? Es que si yo voy a todas las vigilias, si yo voy a todas las reuniones, no está mal, para que no se malinterprete tampoco, no está mal, está bien, pero eso es como... Hace tiempo nosotros usábamos un sketch para evangelizar y aparecía un chico así, ¡mu! ¡mu! Y el otro lo veía y le decía, ¿pero qué te pasa? Y él puro, ¡mu! ¡mu! Y le decía, ¿pero qué te pasa? Hasta que el otro contestaba y decía, es que soy una vaca. Y si, ¿quién te ha hecho creer a ti que tú eres una vaca? Sí, porque mira, estoy en un establo. No. El hecho que tú estés en un establo no significa que seas vaca. Y tampoco el hecho que tú estés en el mar significa que seas un pez. Entonces, el hecho de que tú estés metido de domingo a domingo y como decía Salserín, de sol a sol, metido en una congregación, en un templo, eso no te hace a ti creyente y mucho menos maduro en la fe.
¿Qué nos hace madurar en la fe? La palabra de Dios. Crecer en ella, estudiarla, no leerla simplemente ahí, ya decimos como rosario. Ahí, a ver, ¿qué nos sale hoy? ¿Cuál leemos? A ver, te regalo este texto, varón. Y tal. ¿Pero qué significa? Ni sabemos. Entonces, estudiarla, aprenderla, comerla y disfrutar, perdón, que tenemos a Cristo. El apóstol Lucas Márquez también enseñaba eso precisamente, que nadie enseña a un perrito a ladrar. El perro ladra porque es su naturaleza, nos lo enseñaba también Edwin hace algún tiempo atrás. Imagínate un pez. ¿Cuándo un pez ha tomado clases de natación? ¿Cómo respirar en el agua, debajo del agua parte 1, parte 2 y venga para el examen? No, es su naturaleza. Nosotros tenemos a Cristo, es nuestra naturaleza. Si por alguna razón tú te encuentras y te preguntas, pero es que, como Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. ¿Sabes? Yo quiero hacer lo bueno, pero esta carne no me deja. Pablo lo decía también, el gran apóstol Pablo. Pero aún así él decía, de todas formas, yo voy a seguir adelante porque es este aguijón que me ha sido dado es simplemente para recordarme que no me puedo gloriar porque yo nada hago. Nos decía también Edwin hace un momento, yo no tomo ninguna decisión, es por pura gracia. Entonces, deleitémonos en la gracia, vivamos agradecidos de la gracia que el Señor nos ha dado y en esa gracia crezcamos en esa gracia a través de la palabra, a través del estudio y pidiéndole al Señor precisamente que Él sea el que nos dé cada día más luz y más revelación conforme a esto. Amén. Si alguno quiere decir algo. No, nos has dejado sin palabras. Claro, me las comí yo todas. Fíjate, ya termino que Edwin quiere finalizar. La verdad que libera es la que conocemos, no la que leemos. Lo voy de nuevo. La verdad que libera es la que conocemos, no la que leemos. Pero que no es es- contradictorio con lo que dijiste antes. No, porque por lo del conocimiento del bien y el mal, no. Fíjate, Cristo decía, y conoceréis la verdad, Y la verdad, y la verdad os hará libre. Pero cuando la conoces, cuando tú conoces porque intimas con ella, vives con ella, estás con ella, entonces conoces la verdad, esa es la verdad que nos libera, O sea, no solamente solo la que leo. leerlo, relacionarte. es conocerlo, Escudriñarlo. estudiarlo y entenderlo. Pues no, es como decir, no es lo mismo escuchar que oír. Eso es lo que creo que quiere decir. Bueno, Edwin. Sí, bueno, de hecho creo que el año pasado estudiábamos un poco de eso, acerca del conocimiento. Cuando leemos la palabra conocimiento en el Nuevo Testamento, pues el original griego nos habla de un conocimiento principalmente experimental. Y cuando por ejemplo la Biblia nos habla que hablamos del conocimiento pleno, Dios desea llevarnos a todos al conocimiento pleno. Y básicamente el conocimiento pleno es experimentar, vivir lo que podemos conocer conceptualmente o intelectualmente. Pues podemos conocer mucho de Biblia y estar ausentes de Cristo. Correcto. Y estar ausentes de conocer a Cristo. Porque ¿cómo conocemos? Viviendo. Entonces, claro, Jesús dijo, me parece que es Juan 12:24, a ver si ya me dijiste para terminar. No, es básicamente eso, sí, es aquí, Juan 12:24, no me equivoqué, la memoria todavía funciona. Dice, yo lo tengo aquí en la Biblia textual, dice, en verdad, estas palabras las dijo Jesús, en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, aquí Jesús estaba hablando de él, realmente. Estaba hablando de él, cuando vemos el contexto de ese pasaje, él estaba hablando de que Jesús, de que él iba a morir. Correcto. Y por eso comenta de que para que dé mucho fruto, era necesario que el grano de trigo cayera en tierra y muriera. Porque si no, no daba fruto. Entonces, sin embargo, aquí hay una aplicación para todo.
y la vemos incluso en el versículo 25, en el versículo siguiente de ese capítulo, que dice, Jesús dijo, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Entonces aquí la palabra vida, que se traduce como vida, es la vida psique. Dice, si tú amas tu vida, tu alma, tu yo, si tú amas el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces simplemente la vas a perder. La vas a perder, al final te vas a quedar, como decimos en Venezuela, sin el chivo y sin el mecánico. Claro, básicamente, generalmente cuando pensamos, y quería hacer esta aclaratoria bueno, ya lo habíamos comentado, pero ya al final, justamente que generalmente pensamos en el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y lo aplicamos en el tema de la salvación, el tema salvífico, de que si aceptamos o no, que si comemos o no. Pero más allá de eso, ya lo comenté en la intervención anterior, de que justamente podemos tener a Cristo, ya no es una cuestión de salvación, ya tenemos, digamos que la eternidad garantizada, vamos a decirlo así, porque Cristo nos salvó por gracia, no por nada que Él hiciera. Pero más allá de eso, puedo vivir entonces mi vida en Cristo, comiendo del conocimiento del bien y del mal, lo cual entonces no es. Debo madurar hasta que todo, debo crecer. Dios desea, o sea, por una cuestión de que el propósito eterno se pueda manifestar, entonces yo tengo que crecer o sea, en esa vida. Y para ello yo tengo que aborrecer constantemente. Decía Pablo, cada día muero. ¿A qué muero? ¿A qué muero? Cada día muero al ego, al yo, a lo que quiere hacer Edwin. Edwin quiere hacer algo, Edwin, el ser humano, el natural. Pero entonces yo tengo que morir, y por eso Pablo también decía, estoy crucificado con Cristo, juntamente crucificado con Cristo. O sea, él decía estoy allí todo el tiempo. Continuo. O sea, no es fácil, pero somos todopoderosos en Cristo. Sí lo podemos porque ya tenemos la vida. Ya tenemos la vida. Simplemente lo que tenemos es que dejarnos llevar por esa vida. A veces en la sociedad lo que nos enseñan es déjate llevar. Déjate llevar. En estos días escuchaba que alguien dijo, al cuerpo hay que darle lo que pida. Eso aparece en la Biblia satánica. No, de hecho, el lema de la iglesia satánica, quienes no saben existe, por favor, lo pueden buscar cuando quieran y se documentan también, no es conocimiento de bien y de mal, es importante estar preparados para dar respuesta. Entonces, el lema de la iglesia satánica es haz lo que quieras, algo así, parafraseándolo, ese es el lema de la iglesia satánica. O sea, haz lo que te plazca. Libertinaje total. Ese es el lema de ellos. ¿Por qué? Pero cuando ellos están haciendo énfasis en una vida humana, almática, en una vida carente de Dios. Nosotros que tenemos la vida de Dios, que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, que de verdad le reconocimos, entonces, y que hemos nacido de nuevo, porque tenemos esa vida, esa es la vida a la cual tenemos que alimentar. Esa es la vida a la que diariamente, como esa historia que contó un predicador hace mucho tiempo, que estos días la recordaba con el apóstol Lucas, él la trajo a colación, de que es como tener a dos perros y los pones a pelear, dos pitbulls, los pones a pelear. ¿Quién va a ganar? Va a ganar el que alimente mejor. El que alimenta. ¿Ves? Entonces, de hecho, yo había leído esa historia de un hombre que jugaba con los dos perros que tenía y jugaba con las apuestas, los ponía a pelear. Y él sabía cuál iba a ganar, claro, porque era el que alimentaba mejor. Entonces, pues nosotros aquí vamos a alimentar más al alma, todo el día en Netflix, Amazon Prime, HBO, el alma, que no está mal, y yo veo las pelis y hay cosas muy buenas, Milagros en la celda, bueno, Facebook, pero, Twitter, pero también el espíritu, entonces es el que pues crecemos en el espíritu. Entonces, tremendo desafío que tenemos, pero sí podemos, o sea, no debemos tomarlo de manera fatalista, sí podemos, tenemos la victoria asegurada, somos más que vencedores, y la clave está en eso, en que nosotros cada día muero, ¿oíste? Cada día hay que morir. Suegra, no se preocupe, si usted no puede, yo la ayudo. Bueno, yo no sé, ya oramos. Entonces, Amén. Vale. ¿Tú?
Señor, gracias. Gracias por esta reunión que hemos tenido. Ha sido, aparte de amena, agradable, ha sido edificante. Gracias, Señor, por recordarnos que debemos morir. Morir al alma, morir a nuestros deseos personales y vivir conforme a tu propósito eterno, Señor. Es tu vida en nosotros la que debe guiarnos, Señor. Más allá de lo que nosotros pensemos que esté bien o que esté mal, nosotros debemos dejarnos guiar por la vida que tú nos has dado, Señor. Gracias por esa vida, gracias por elegirnos, Señor. Por cada uno de los que de una u otra manera pueden estar conectados en este momento o más adelante van a ver este vídeo de esta reunión. Nosotros oramos también por ellos y pedimos, Señor, que si no han abierto sus ojos a la vida, que si no son una nueva criatura, pues a través de estas palabras tú puedas, Señor, con tu Espíritu Santo, puedas tocar sus corazones para que puedan abrirse y darles un corazón nuevo y que puedan ser parte de la nueva creación. Amén. Gracias, Señor, por los pastores, por este ministerio, por los apóstoles que de una u otra manera nos enseñan constantemente. Gracias, Señor, porque la vida Sol está en nosotros y cada día que pasa seguiremos creciendo en ella. Amén. Para tu gloria y para tu honra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendecido, buen inicio de semana a todos, que vaya muy bien, salir con precaución los que van a salir y bueno, les amamos mucho y de gratis, así que bueno, adelante. Gracias por la fidelidad Sí, de todos los que han estado con nosotros estos domingos gracias, es así, Les amamos. y por aguantar los errores técnicos. y les espera. Bendecidos, buenas tardes. Espérate, para eso se Igual. queda. Ah, Zoe se va a despedir. Por eso No. se despertó para